Buenos días, Namaste, ¿cómo estáis? Hoy me he venido a este sitio tan maravilloso que es Escaladei, en el Priorato, porque es un sitio especial, es un sitio muy espiritual con mucha conexión. Y os quería hablar de Swami Vivekananda. Eh, el otro día preparamos un vídeo sobre Sri Ramakrishna Paramahansa, que fue una encarnación, y todas las enseñanzas de Ramakrishna las conocemos hoy en día gracias a Swamichi, a Swami Vivekananda. Yo os he preparado una foto para que la tengáis, para que os hagáis idea de quién es. Esta es de final del siglo XIX, 1980 y pico. Y esta es una de las grandes figuras del Gita y de la humanidad. Otra de la razón de venir aquí, porque él siempre, durante toda su vida, y pensar que hizo una peregrinación de casi 4 años por India, llevaba dos libros. Uno era el Bhagavad Gita y otro era la Encarnación de Cristo. Vivekananda tenía un amor profundo por Cristo y por Buda. Bueno, ¿qué le debemos a Swami Vivekananda? Sobre todo, yo creo, haber entendido, porque creo que fue de las pocas personas que entendió el profundo mensaje de Sri Ramakrishna. Y además lo supo interpretar, porque estuvo años estudiando la filosofía occidental, desde Schopenhauer hasta Kant, y la ciencia occidental también. Supo explicar los complejos conceptos del Gita y del Vedanta en términos de filosofía occidental. Y este es uno de los grandes aportes, creo, que hizo Swamichi. Seguramente sin él habrían pasado dos cosas. Una, que las enseñanzas de Ramakrishna se hubiesen perdido, seguramente, y las otras es que seguramente no hubiésemos sido capaces de entenderla. Uno de los hitos importantes de Swami Vivekananda fue su famoso viaje al Parlamento de las Religiones de Chicago a final del siglo XIX, en el cual es donde se considera que es la introducción del Vedanta en Estados Unidos. Viajó dos veces a Estados Unidos y otra a Londres, y ahí es donde empieza a crear toda una estructura. Por ejemplo, la Sociedad Vedanta de Nueva York la creó Swamichi, que funciona hoy en día, y es desde ahí, desde esos centros, desde donde se van a propagar las enseñanzas del yoga, del Raja Yoga, del Gita y del Vedanta. Aparte fue un prolífico escritor. Por ejemplo, en el capítulo 3, el Jnana Yoga del Gita, perdón, el cuarto, realmente es difícil de comprenderlo, y Vivekananda hizo un paper, un artículo, un libro sobre el Jnana Yoga, que si no es realmente complicado entender este camino del yoga, y al igual que con el Karma Yoga. Es decir, aparte de un conferencista importante, fue uno de los grandes autores que dio a conocer toda esta. Y de hecho el Raja Yoga y las sutras de Patanjali, él las rescató de la historia y las volvió a poner en vida de la gente, ¿no? Y uno de los grandes éxitos que tuvo en Estados Unidos fue precisamente el libro que hizo sobre el Raja Yoga, que por cierto también lo he traducido y lo comentaremos en otro vídeo. Hay una anécdota curiosa, yo creo que es un modelo que nos puede servir en Occidente, porque Vivekananda de joven era agnóstico, casi ateo, pero sentía de alguna manera una llamada a pensar, una llamada espiritual, porque su madre era muy devota hinduista, y es la que la introdujo en las lecturas del Ramayana y del Mahabharata, y por tanto del Gita. Y fue a la universidad, pero durante estos años Vivekananda ya tenía una duda, es que quería ver a Dios. Y preguntó a varios sabios, a varios pandits, a varios grandes hombres religiosos de la época, incluso al padre de Tagore, y les preguntaba si había visto a Dios. Y todos le decían que no era posible, pero le hablaron de una persona que era Ramakrishna, se fue a verlo, y Ramakrishna le dice: oh sí, claro que veo a Dios, como te veo a ti, lo veo cada 2 días, y hablo con él. Y esa es otra de las lecciones que debemos aprender de Ramakrishna, y sobre todo, como nos la explicó Vivekananda, que es que la religión no solo es ir a misas, leer libros o rituales, sino que es la realización, la percepción directa de Dios. Si hoy en día consideramos la India como es, una de las segunda economía del mundo, el país BRICS, no tengáis duda que es gracias a la luz inicial de Ramakrishna, pero sobre todo al viaje
de 2-4 años que realizó Vivekananda por India, con el espíritu de que los hindús percibiesen la potencia del mensaje del Vedanta. Y es famoso su mensaje de levantamiento de las masas indias para conseguir lo que realmente era. Simplemente para finalizar, deciros que había una frase que decía Vivekananda, decía: Ramakrishna es todo bhakti, todo amor, todo devoción por fuera, y todo jnani, todo conocimiento por dentro. Mientras que yo soy todo conocimiento por fuera, sí, y todo bhakti por dentro. Creo que la figura de Vivekananda es desconocida también en Occidente, y es sin duda uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Creo que cualquier persona relacionada con el yoga, con el Vedanta, debe leer sus obras porque son de lo mejor que se ha escrito al respecto. Muchas gracias, namaste.